Esta semana, amigas, amigos de nuestra comunidad, falleció Alejandro Martí, un empresario, creador de estas tiendas deportivas que llevan su apellido, aficionado al fútbol, cercano a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre todo integrante de su patronato, pero que mediáticamente, vamos a decirlo de esta manera, salta a la fama, por decirlo de esta forma, eh, por el lamentable asesinato y secuestro de su hijo, un jovencito de nombre Fernando, 14 años de edad, cuando pereció. Y en un evento, Alejandro Martí abiertamente le dice al gobierno de Felipe Calderón, de Genaro García Luna, si no pueden, renuncien, palabras más, palabras menos. Posteriormente funda esta ONG de México SOS, pero ¿qué pasa alrededor de este caso de Fernando Martí? ¿Qué pasa alrededor de las ONGs que se fundaron precisamente en esa época en relación a Genaro García Luna? ¿Y qué pasa en el tema del secuestro en ese sexenio? Se encuentra con nosotros una de las periodistas de investigación que en lo personal más admiro y respeto, autora de un libro de verdad excepcional que ustedes tienen que leer para comprender uno de los grandes montajes de este país, como es el caso Casés Vallarta, el Teatro del Engaño. Se encuentra con nosotros Emanuel Stills, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Emanuel, ¿cómo estás? Hola Jesús, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar contigo y tu audiencia. No, hombre, gracias, nos estamos totalmente honrados, Emanuel. Oye, ¿cómo entender ese México en donde se da este secuestro de Fernando Martí, el asesinato de Fernando Martí, la creación de esta ONG México SOS y esta declaración de Alejandro Martí? ¿Cómo entender todo lo que sucedía en ese México en materia de secuestros? Bueno, es una época en que el secuestro es realmente una de las lacras, una de las plagas que está afectando, que está conmocionando, traumando a la sociedad mexicana. Y queda en evidencia, en muchos de los casos, la complicidad de autoridades, de policías, con las bandas de secuestradores, ¿no? Y en consecuencia, los nulos o prácticamente nulos resultados por parte de las autoridades, de la policía y en particular pues de las fuerzas bajo el mando de Genaro García Luna en su lucha contra el secuestro, ¿no? Lo que se practica realmente en esta época no es un trabajo policial serio de investigación, sino la construcción de una pantalla de humo, ¿no? O sea, la construcción de una práctica que se vuelve muy común en las fuerzas de seguridad en ese entonces, de montar shows para dar la ilusión de una lucha exitosa contra el crimen y en particular el secuestro. El secuestro también se vuelve, a su vez, una acusación muy común por parte de los hombres de García Luna, de la corporación bajo el mando de García Luna, en casos de fabricación de culpables. Es la acusación número uno, el cargo al que se culpa a personas inocentes que son detenidas y acusadas de secuestro porque existe precisamente esa sensibilidad en la sociedad. Ahora, el caso de Alejandro Martí es uno de los casos emblemáticos, pero hay obviamente miles, aunque el personaje de Alejandro Martí, bueno, creo que me equivoqué, dije el caso de Alejandro Martí, es el caso de Fernando Martí, resuena mucho en la sociedad por la personalidad de su papá y efectivamente la manera en que él se enfrenta al gobierno y los desnuda de alguna manera, ¿no? Y les exige resultados. Pero es uno de los miles de casos que no están resueltos, aunque bueno, hay varias detenciones, diferentes bandas acusadas, detenciones tanto por parte de la Policía Federal como por parte de la Policía y de la Procuraduría de la Ciudad de México, con investigaciones encontradas, y ahí se ve pues un poco los diferentes intereses de las corporaciones en implicar tal o tal banda en función de sus colusiones y sus complicidades, ¿no? Pero lo que prevalece en esa época es crear esa ilusión, ¿no? De que se está luchando contra el crimen y muchas veces recurriendo, bueno, el modus operandi muchas veces es parecido, ¿no? Acusaciones falsas, fabricación de culpables,
y en algunos casos, algunos conocidos, otros menos, montajes mediáticos, ¿no? Como puede ser el caso, obviamente el más famoso del que trata mi libro, el montaje del caso de Florence Cassé y Israel Vallarta, porque es un montaje muy complejo que tiene varias dimensiones, no solamente mediática, ¿no? Pero hay otros montajes incluso que anteceden este y que van y que son como unos ensayos, ¿no? de lo que va a pasar en 2005, y a pesar de que se denunció el montaje de 2005, pues se siguió todavía esa práctica durante varios años por parte del cerebro Genaro García Luna y de su ejecutante Luis Cárdenas Palomino. Era el negocio del secuestro, convirtieron al negocio, al secuestro en un negocio, las mismas autoridades, Emanuel. Sí, absolutamente. O sea, estaban ellos mismos implicados, como se refleja en muchas investigaciones, pero sobre todo, insisto, era ese afán de crear una ilusión de resultados, ¿no? O sea, y eso empezó, hay casos incluso que, donde a partir del 2002, creo que el primer caso conocido es el de Guillermo Vélez, donde detienen a este hombre, lo acusan falsamente de secuestro, lo torturan y durante las torturas lo matan. Entonces, para encubrir eso, lo que hacen es obligar a uno de los secuestradores reales de la banda a declarar en televisión que Guillermo Vélez era un secuestrador. Años después se va resolviendo este caso y finalmente la PGR, la Procuraduría General de la República, tiene que presentar una disculpa pública a la familia de Guillermo Vélez y pagar una indemnización de millones de pesos, ¿no? Ese es uno de los casos que antecede. Luego viene, siempre hay un momento político, ¿no? De cuando surgen estos montajes. En septiembre de 2005 se da el atentado contra el secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, y poco tiempo después, para rehabilitar o para, digamos, mostrar que la policía tiene el control, la AFI hace uno de sus primeros montajes, que es el caso muy conocido de Rubén Omar Romano, ¿no? El entrenador de fútbol del Cruz Azul, donde ahí empieza esa práctica de eh, acostumbrar a los medios a que se vaya a repetir el rescate, ¿no? O sea, a ver, nos dan chance de grabar otra vez y entonces los agentes de la AFI, o sea, escenifican un falso rescate, se va grabando en televisión y posteriormente también se da un show en el estadio del Cruz Azul, donde aparece el entrenador liberado con una playera poniendo gracias a FI, o sea, todo un show televisivo, ¿no? Eso es poquito tiempo después del montaje del caso Cassé Vallarta. Que este montaje del caso de Florence Cassé y Israel Vallarta, hay que subrayarlo, surge también en un momento político difícil para la AFI, cuando la AFI está bajo escrutinio público por el caso de la complicidad de los AFIS con el cartel de Sinaloa y el secuestro de unos sicarios del cartel del Golfo, de los Zetas, pero que todavía están en el cartel del Golfo, que fueron detenidos por agentes de la AFI, pero que luego aparecen en un video ejecutados por miembros del cartel de Sinaloa, ¿no? Entonces los agentes de la AFI los entregaron al cartel de Sinaloa. Ese caso se vuelve público. El video aparece en medios de Estados Unidos. Unos agentes de la AFI son detenidos, posteriormente liberados por la misma juez que interviene en el caso de Florence Cassé, por cierto, y ahí se niega todo, ¿no? Todo, o sea, Genaro García Luna aparece en televisión para negar la complicidad, pero existen pruebas de que pues existió esta colusión con el cartel de Sinaloa y bueno, pues ya conocemos la historia que llevó ahora a García Luna ante la justicia en Estados Unidos, ¿no? Pero este caso es importante porque se da a principios de diciembre de 2005,
cuando la AFI y Genaro García Luna necesitan urgentemente rehabilitarse a ojos del público y entonces desvían la atención haciendo este montaje de la detención de Florence Cassé y Israel Vallarta. Poco después, bueno, el caso de Isabel Miranda de Wallace también es de esta época, de 2005, aunque un poquito anterior, la implicación de Isabel Miranda de Wallace como una representante mediática, ¿no?, de la AFI que va defendiendo el trabajo de Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, se da también a partir de esta época. Y luego, en 2006, tenemos también el caso de de Jacinta Francisco Marcial, que es una señora otomí. A ver, ¿se cortó? No, te sigo escuchando, creo. No, perdón. En el año 2006 se da nuevamente una falsa acusación de secuestro en contra de 3 señoras que venden mercancía en un mercado, 3 señoras indígenas otomís. Una es más conocida, caso más mediatizado, el caso de Jacinta, Francisco Marcial, y son acusadas nuevamente de secuestro, 3 mujeres acusadas de haber secuestrado a 6 agentes de la AFI. Una acusación absolutamente ridícula y absurda, ¿no? Estas señoras se enfrentan a un juicio donde no tienen intérpretes para entender los cargos que pesan contra ellas, pero finalmente al cabo de varios años acaban siendo liberadas por la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y luego se dan otro tipo de montajes por parte de García Luna, que está desarrollando ya intenta, digamos, ser más sutil en sus montajes, aunque no lo logra del todo. En el año 2009 bueno, este caso no es nada sutil, por cierto. No sé si te acordarás, Jesús, el falso rescate del avión de pasajeros que supuestamente había sido secuestrado por Sí, un sí, sí. pastor boliviano, que en Ujú. realidad era un señor un poco iluminado, pero que no había secuestro ni nada. Eso lo transformó Genaro García Luna en una situación de Claro. crisis donde llegaban agentes armados a liberar a los pasajeros que bajaban del avión y no entendían lo que pasaba porque no habían sido secuestrados. Ahí conferencia de prensa y montando todo un show. Luego, posteriormente, en 2010, está el caso de la Barbie también, que se sospecha que fue manipulada el momento de su detención, y está el caso de unos reporteros que fueron secuestrados en Durango por el cartel de Sinaloa y que la Policía Federal en esa época les tiende una trampa, ¿no? Para hacer creer que, o sea, porque ellos habían logrado escapar de sus secuestradores, pero la Policía Federal les hace creer que van a conocer al presidente Felipe Calderón y los llevan a una conferencia de prensa en vivo con Genaro García Luna, donde él dice que fueron rescatados heroicamente por la AFI, ¿no? Posterior a eso, y por la exhibición de su imagen pública, algunos de ellos tuvieron que buscar asilo en Estados Unidos, ¿no? Por la irresponsabilidad de Genaro García Luna. Entonces, bueno, hay todo este modus operandi constante de querer presentar falsos éxitos y muchas veces con consecuencias que se prolongan hasta hoy, ¿no? O sea, porque no solamente está la escenificación para las televisiones, las falsas declaraciones, las falsas acusaciones, sino que también muchas veces implican a las víctimas en ese tema, ¿no? Y ahí es donde tiene como repercusiones hasta hoy, por ejemplo, en el caso de Israel Vallarta, ¿no? De cómo están todavía hoy tratando de presionar a las víctimas para que vayan a declarar. En el caso de Israel Vallarta, que lleva casi 18 años sin sentencia, o sea, en prisión preventiva, con esas acusaciones de secuestro que nunca se pudieron demostrar porque todo se originó en un montaje. Hay esa práctica muy habitual de parte de Genaro García Luna de cuando los medios revelan sus montajes,
enseguida acusa a los medios de comunicación de querer situarse del lado de defender a los secuestradores y de vulnerar los derechos de las víctimas, ¿no? O sea, todavía hasta hoy hay esa voluntad de manipular a las víctimas, en el caso de Israel Vallarta, para precisamente tapar todas las consecuencias del montaje, ¿no? Hemos visto la presentación del informe del GIEI sobre Ayotzinapa, que pone en evidencia que por mucho que se haya cambiado la PGR a FGR ahora, sigue habiendo dentro de estas instituciones funcionarios que están especialmente encargados de tapar los montajes del pasado y de, por ejemplo, en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes, de seguir de algún modo protegiendo a la verdad histórica, ¿no? Y eso vale en muchísimos casos, de seguir protegiendo de la detención a algunos funcionarios corruptos que intervinieron en estos montajes, en estas fabricaciones, ¿no? Y eso sigue siendo, o sea, eso es cierto en el caso también de Israel Vallarta, de cómo ahora la fiscalía está actuando de una manera criminal, de una manera mañosa, para, por ejemplo, desahogar pruebas que Israel Vallarta pidió hace 17 años, ¿no? Al inicio del caso, poder desahogar testimonios, por ejemplo, de una víctima que se llama Valeria, que nunca se presentó a declarar en el juicio, y ahora mismo la fiscalía y el juzgado están intentando presentarla y presentar su testimonio como si pudiera 17 años después tener algún tipo de validez. O sea, lo que va a pasar es que simplemente esta persona está siendo utilizada para hacer declaraciones, para proteger ciertos intereses oscuros de los que manejaron ese montaje, que no, por eso digo, los montajes no son montajes del pasado, ¿no? Son montajes que siguen teniendo consecuencias hasta hoy, todos los que he mencionado, y, y bueno, sin duda el actuar de García Luna y de Carnes Palomino, que solamente está detenido ahora por un caso de tortura, ¿no? O sea, este señor no está acusado de prácticamente nada de todos los delitos que cometió cuando estaba actuando al lado de Genaro García Luna. Oye, Manuel, ¿qué pasa con el tema de los empresarios? Por ejemplo, Alejandro Martí, un empresario, le secuestran a su hijo, crea una ONG. ¿Qué diferencia hay, si es que existe, con lo que pasó con Miranda de Wallace, que igual parece una tragedia personal, ¿no? Y crea una organización, Marilena Morera, Eduardo Gallo, personajes que incluso fueron señalados en su momento de aplicar la ley por su propia mano y que se castigó a personas que no tenían ninguna responsabilidad realmente de lo que le había sucedido a sus familiares. ¿Qué pasa con ese entorno empresarial alrededor precisamente de esos montajes, de esa época de la industria del secuestro? No hay una respuesta, diría, no hay una sola respuesta a esta pregunta, Jesús, porque los casos que estás citando son personalidades muy diferentes, ¿no? Tanto Alejandro Martí, Isabel Miranda de Wallace, pero también Eduardo Gallo, son personalidades que han tenido sus encontronazos en algún momento, aunque Alejandro Martí siempre se ha mantenido bastante cercano a Isabel Miranda de Wallace, y yo diría incluso bajo su influencia, porque este señor tenía una causa justa, y al someterse un poco a la influencia de Isabel Miranda de Wallace, pues se pervertió un poco su opinión en cuanto a algunas fallas que estaban ocurriendo en las fuerzas de seguridad que él no podía denunciar, o problemas en la justicia, porque pues estaba condicionado a esa amistad, a esa cercanía con Isabel Miranda de Wallace. Yo creo que estas personas generan, bueno, en gran medida, ¿no? No todos, pero una gran simpatía en la sociedad, ¿no? En particular Alejandro Martí, Eduardo Gallo, Isabel Miranda de Wallace, en cierta época, aunque ahora su imagen ha sufrido un gran declive, pero son personas que tienen una influencia, y eso tal vez es un aspecto por parte del público que se desconoce, pero
digo, existe esa simpatía, esa solidaridad, porque aunque son personas de cierto nivel económico, empresarios, ellos sufren también esa plaga que es el secuestro, ¿no? Y ese dolor tan grande. Ahora, bueno, cada uno gestiona un poco esa situación, esa circunstancia a su manera, pero son personas que en el caso, por ejemplo, de Isabel Miranda de Wallace, llegan a tener una influencia abrumadora, ¿no? Sobre los responsables políticos, gobiernos, fuerzas de seguridad que manejan a su antojo, ¿no? Y que hasta pues adquieren tanto poder que pueden ordenar torturas, participar en torturas y como bien dices, pues forzar en algún momento a la policía, a la justicia a acusar a personas inocentes. Pero son casos muy diferentes. Sin duda, el caso más interesante es el caso de Isabel Miranda de Wallace por el uso mutuo que hizo García Luna y el presidente Calderón y Isabel Miranda de Wallace se usaron mutuamente, ¿no? Ella para digamos, adquirir el estatus de heroína, la madre luchadora que persigue a los asesinos de su hijo. Y también ahí hay una dimensión de espectáculo porque ella lo que hace es exhibir a ciertas personas que ella decidió que eran los asesinos de su hijo en espectaculares, ¿no? Porque ella tiene una empresa de espectaculares y los exhibe por toda la ciudad y los hizo otra vez el año pasado, ¿no? Nuevamente hizo una campaña para exhibir a estas personas. Eso resulta muy impresionante para la sociedad, para la población, porque es como, pues, bueno, pues si lo dice la señora, pues tiene que ser cierto, ¿no? Hay ese también aspecto de convencimiento que se transmite. El poder le da a ella una legitimidad y a su vez ella le aporta también una caución moral, una garantía moral al poder, ¿no? O sea, Calderón la usó mucho en ese sentido. Es la madre coraje y solo la verdad puede salir de su boca, ¿no? Entonces cada vez que fabrican culpables y hacen algún tipo de montaje, pues van a buscar a Isabel Miranda de Wallace para que ella apareciera al lado de las autoridades validando a sus montajes y diciendo, no, pues son secuestradores y tuvo una participación muy intensa, por ejemplo, en el caso de Florence Cassé y de la familia Vallarta, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unas relaciones muy perversas. El caso de Eduardo Gallo es todavía bastante diferente, un personaje más involucrado del lado de la sociedad civil, cuando Isabel Miranda de Wallace estaba más del lado del poder. Yo creo que Alejandro Martí se quedó un poquito atrapado en eso sin encontrar realmente su papel, ¿no? Más allá de esa frase histórica de si no pueden, renuncien, que sin duda nos marcó mucho cuando la pronunció, ¿no? Pero sí hay este perfil de empresarios involucrados en contra del secuestro, pero no siempre de la manera más virtuosa que se pudiera, o ideal, digamos, que se pudiera esperar, ¿no? Por parte de ellos, también engañados por el poder. Ellos también son víctimas de esa corrupción, donde acaban siendo, digo, engañados y muchas veces acusando a personas inocentes, ¿no? Mi querida y admirada Manuela Stills, una gran periodista de investigación. Yo de verdad te agradezco muchísimo estos minutos para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Jesús.